La hermana fea lloró en la cena de compromiso. El millonario la sacó y dijo: «Cásate conmigo». Nadie entendió, hasta que él reveló la razón por la que nunca amó a otra. El espejo del tocador de su habitación le devolvía la imagen de siempre. Cabello castaño ondulado que nunca se comportaba como quería, mejillas llenas que su madre insistía en que darían carácter cuando fuera mayor, y unos ojos verdes que, según decía Isabela, eran su única característica rescatable. Paloma Restrepo suspiró mientras se aplicaba el rímel por tercera vez, tratando de conseguir que sus pestañas lucieran la mitad de largas que las de su hermana. «Paloma, ¿ya estás lista?». La voz melodiosa de Isabela flotó desde el primer piso de la casa familiar en la colonia del Valle. «Ricardo llegará en 15 minutos y mamá quiere las fotos antes de irnos». Paloma se miró una vez más en el espejo. El vestido azul marino que había elegido era elegante pero conservador, diseñado para no llamar la atención en una noche que pertenecía completamente a Isabela. A los 28 años, había perfeccionado el arte de pasar desapercibida en los eventos familiares. Bajó las escaleras de mármol de la residencia donde había crecido, una casa señorial en una de las zonas más exclusivas de Monterrey. Su padre, Alejandro Restrepo, había construido un imperio en el sector automotriz, y su madre, Carmen, había dedicado su vida a mantener las apariencias sociales perfectas. «¡Ay, mi niña hermosa!», exclamó Carmen al ver a Isabela posando junto a la chimenea del salón principal. Su hermana menor lucía espectacular en un vestido rosa pálido que resaltaba su piel dorada y su figura de modelo. El cabello rubio le caía en ondas perfectas sobre los hombros desnudos, y el anillo de compromiso brillaba en su mano izquierda como una pequeña estrella. «Isabela, te ves increíble», murmuró Paloma sinceramente, sintiéndose inmediatamente opacada por la luminosidad de su hermana. «Gracias, Palo», respondió Isabela con una sonrisa distraída, usando el apodo de la infancia que siempre la hacía sentir como la hermana mayor torpe. «Tú también te ves bien». La palabra «bien» cayó en el aire con el peso familiar de la mediocridad amable. Ricardo Herrera llegó puntualmente, como siempre. Era un cirujano plástico exitoso de 35 años, con el cabello perfectamente peinado y una sonrisa que había conquistado no solo a Isabela, sino a toda la familia Restrepo. Era exactamente el tipo de hombre que sus padres habían soñado para una de sus hijas. Guapo, profesional, de buena familia. «Doctor Herrera», saludó Paloma cuando él entró al salón. «Paloma, siempre tan formal», rió Ricardo, dándole un beso en la mejilla que se sintió más como un deber que como un gesto genuino. «Por favor, después de 2 años, creo que puedes llamarme Ricardo». Pero Paloma nunca se había sentido lo suficientemente cercana a él como para esa familiaridad. Ricardo tenía la costumbre de mirar a través de ella, como si fuera un mueble más en la habitación cuando Isabela estaba presente. «¿Listos para la gran noche?», preguntó don Alejandro, entrando al salón con su traje de gala. A los 60 años, seguía siendo un hombre imponente, con una presencia que dominaba cualquier habitación. «Más que listo», respondió Ricardo, tomando la mano de Isabela. «Tengo ganas de presentar oficialmente a mi futura esposa a mis socios del hospital». El restaurante San Ángel era el establecimiento más exclusivo de Monterrey, conocido por su cocina de autor y su clientela selecta de empresarios, políticos y celebridades del norte de México. La cena de compromiso había sido organizada meticulosamente por Carmen, quien había invitado a 60 personas de la alta sociedad regiomontana. Cuando llegaron en la limusina que don Alejandro había rentado para la ocasión, Paloma se sintió pequeña al ver la elegancia del lugar. Ventanales de piso a techo, manteles de lino blanco y arreglos florales que probablemente costaban más que su salario mensual como arquitecta. «Paloma, vas a sentarte en la mesa 5», le informó su madre mientras revisaban el acomodo de invitados en la entrada, con los primos de Ricardo y algunas amistades de la universidad. La mesa 5 estaba estratégicamente ubicada hacia el fondo del salón, lejos de la mesa principal, donde brillarían los protagonistas de la noche. Paloma asintió sin protestar. Era su lugar habitual en este tipo de eventos. Mientras caminaba hacia su asiento, observó cómo los invitados se acercaban a felicitar a Isabela y Ricardo. Su hermana resplandecía bajo las luces del chandelier, riéndose melodiosamente
y mostrando el anillo a cada persona que se acercaba. Ricardo la abrazaba posesivamente, luciendo como el hombre más afortunado del mundo. ¿Paloma? Una voz masculina la sacó de sus observaciones. Se volvió para encontrarse con un hombre alto, de aproximadamente 35 años, vestido con un traje gris carbón que le quedaba perfectamente. Tenía el cabello negro ligeramente ondulado, ojos café intensos y una mandíbula que parecía tallada en mármol. Era guapo de una manera que quitaba el aliento, pero lo que más la sorprendió fue que la estaba mirando directamente a ella. «Sí, soy Paloma», respondió confundida. «Damián Vega», se presentó extendiendo la mano. «He estado esperando conocerte». La paloma se quedó inmóvil, mirando la mano extendida de Damián como si fuera un objeto extraño. ¿Esperando conocerla? Eso tenía que ser un error. «Creo que hay una confusión», murmuró, estrechando su mano brevemente. «Probablemente quiere conocer a Isabela, la novia. Está allá, en la mesa principal». Damián sonrió, y cuando lo hizo, pequeñas arrugas aparecieron alrededor de sus ojos café. No hay confusión. Definitivamente quería conocer a Paloma Restrepo, la arquitecta. ¿Cómo sabe que soy arquitecta? La pregunta salió antes de que pudiera filtrarla. «Porque he estado siguiendo su trabajo durante los últimos 8 meses», respondió él, con una naturalidad que la desconcertó completamente. Su proyecto de vivienda social sustentable para el municipio de Escobedo fue brillante. Paloma parpadeó varias veces, segura de que estaba alucinando. Su proyecto de vivienda social había sido una colaboración menor con el gobierno estatal, algo en lo que había trabajado durante meses sin reconocimiento alguno. Ni siquiera sus padres conocían los detalles de ese trabajo. Usted conoce ese proyecto». «Lo conozco y lo admiro muchísimo. La forma en que integró materiales locales con técnicas de construcción sostenible, manteniendo costos accesibles sin sacrificar la estética, fue ingenioso». Damián habló con una pasión que hizo que los ojos de Paloma se abrieran aún más. «Mi empresa se dedica al desarrollo inmobiliario y puedo reconocer el talento cuando lo veo». «¿Su empresa?». Paloma sintió que estaba teniendo una conversación surrealista. Este hombre increíblemente atractivo no solo conocía su trabajo, sino que parecía genuinamente impresionado por él. «Grupo Vega. Desarrollamos proyectos residenciales y comerciales en todo el noreste de México». El nombre le golpeó como un rayo. Grupo Vega era una de las empresas constructoras más importantes del país. Sus desarrollos inmobiliarios eran legendarios por su calidad y diseño innovador. ¿Usted es Damián Vega?», susurró. «Culpable», respondió con una sonrisa que parecía más divertida que orgullosa. «Pero, ¿qué hace aquí? ¿Conoce a Ricardo o a mi familia?» «Conozco a Ricardo del club de golf, pero honestamente, cuando me invitó, acepté porque esperaba encontrarme con la hermana arquitecta de la que había oído hablar». Paloma sintió que las piernas le temblaban ligeramente. «¿Ricardo le habló de mí?». La expresión de Damián se volvió ligeramente incómoda. Bueno, no exactamente de una manera positiva. Mencionó que tenía una cuñada que jugaba a ser arquitecta y que siempre estaba con proyectos raros que no generaban dinero. Las palabras de Ricardo, repetidas por Damián, le dolieron como una bofetada. Pero la expresión en el rostro de Damián era de disgusto hacia Ricardo, no hacia ella. «Por eso quise conocerla», continuó él, «porque cualquiera que haya hecho el trabajo que usted hizo en Escobedo no está jugando a ser arquitecta. Es una arquitecta extraordinaria». En ese momento, el padre de Paloma se acercó con una copa de champán en la mano. «Paloma, ¿no vas a sentarte?». Se detuvo al notar a Damián. «Ah, señor Vega, qué gusto verlo aquí. Espero que esté disfrutando la velada». «Mucho, don Alejandro. Estaba conociendo a su hija Paloma. Es una arquitecta muy talentosa». Don Alejandro rió con esa risa que Paloma conocía también, la que usaba cuando alguien decía algo que consideraba gracioso pero improbable. «Ah, sí, nuestra Paloma y sus construcciones. Es muy dedicada, aunque preferiríamos que se enfocara en encontrar un buen esposo como Isabela». Palió a Paloma en el hombro con afecto condescendiente. «Pero bueno, todos tenemos nuestros pasatiempos». Paloma sintió que se sonrojaba de humillación. Ver la expresión de su padre tratando su carrera como un pasatiempo frente a Damián Vega era mortificante. «Con todo respeto, don Alejandro,
dijo Damián con voz firme pero cortés. Lo que hace su hija no es un pasatiempo, es arquitectura de primer nivel que está solucionando problemas reales de vivienda en nuestro estado. Don Alejandro parpadeó, claramente sorprendido por la corrección. Bueno, sí, por supuesto, murmuró. Disculpen, voy a saludar a unos socios que acaban de llegar. Cuando se fue, Paloma miró al suelo, sintiéndose completamente humillada. Paloma, la voz suave de Damián la hizo levantar la mirada. ¿Puedo preguntarle algo? Claro. ¿Por qué permite que la traten así? La pregunta fue como un golpe al estómago. ¿Cómo? Como si su trabajo, su talento, su pasión no fueran importantes. Como si usted no fuera importante. Paloma abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. ¿Cómo explicar 28 años de ser la otra hermana? ¿Cómo explicar que había aprendido que su lugar en la familia era ser la responsable, la estable, la que no causaba problemas? Es complicado, murmuró finalmente. No debería serlo, respondió Damián con una intensidad que la sorprendió. Usted es increíblemente talentosa. Su trabajo en vivienda social me hizo replantear algunos de nuestros propios proyectos. Cualquier familia debería estar orgullosa de tener una hija así. En ese momento, el sonido de copas chocando llenó el salón. Ricardo se había puesto de pie en la mesa principal. Amigos, familia, comenzó con voz clara. Quiero agradecer a todos por acompañarnos en esta noche tan especial. Isabela y yo estamos emocionados de compartir con ustedes nuestra felicidad. Paloma miró hacia la mesa principal, donde Isabela brillaba como una estrella, rodeada del amor y la admiración de todos los presentes. Isabela no solo es la mujer más hermosa de Monterrey, continuó Ricardo provocando risas y aplausos, sino que es todo lo que un hombre puede desear en una esposa. Elegante, encantadora y perfecta en todos los sentidos. Los aplausos llenaron el salón. Paloma aplaudió también, sintiendo ese familiar nudo en la garganta que aparecía cada vez que veía el amor incondicional que su hermana recibía tan naturalmente. ¿Está bien?, preguntó Damián, notando su expresión. Sí, perfectamente, mintió Paloma. Solo me emociona ver a Isabela tan feliz. Pero mientras veía a su hermana recibir felicitaciones y abrazos de todos los invitados, Paloma no pudo evitar preguntarse cómo se sentiría ser el centro de atención por algo positivo, aunque fuera una sola vez en su vida. La cena transcurrió en múltiples tiempos para Paloma. En la superficie, sonreía educadamente, mientras los primos de Ricardo contaban anécdotas del hospital y las esposas de los socios de su padre discutían sobre vacaciones en Europa. Pero su atención real estaba dividida entre la conversación y la presencia magnética de Damián Vega, quien había conseguido que lo cambiaran a la mesa 5. Entonces, Paloma, decía la señora Martínez, esposa de un socio de don Alejandro, ¿cuándo vas a seguir los pasos de Isabela? A tu edad ya deberías estar pensando en sentar cabeza. La pregunta, hecha con esa crueldad casual que caracterizaba a las señoras de sociedad regiomontana, hizo que Paloma casi se atragantara con su copa de vino. Yo estoy enfocada en mi carrera por ahora, respondió, sintiendo cómo todos los ojos de la mesa se posaban en ella. ¿Carrera?, rió uno de los primos de Ricardo. ¿No trabajas en esa oficinita de arquitectura del centro? Mi esposa conoce a la dueña, dice que es más un hobby que un trabajo real. Paloma sintió el calor familiar de la humillación subiéndole por el cuello. Antes de poder responder, la voz profunda de Damián cortó la conversación. ¿Están hablando del estudio de arquitectura donde trabaja Paloma? Su tono era casual, pero había algo en él que hizo que toda la mesa prestara atención. Grupo Vega está considerando una colaboración con ellos para nuestro próximo desarrollo sostenible en Santa Catarina. Su enfoque en arquitectura verde es exactamente lo que necesitamos. El silencio en la mesa fue inmediato. Los primos de Ricardo intercambiaron miradas confundidas, mientras que la señora Martínez abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. ¿En serio?, murmuró uno de los primos. No sabíamos que era tan importante. Damián se volvió hacia Paloma con una sonrisa que le aceleró el corazón. ¿No les ha contado sobre su proyecto de vivienda ecológica? Es revolucionario. Está redefiniendo cómo pensamos sobre construcción sustentable en el noreste.
Paloma lo miró con gratitud mezclada con incredulidad. Nadie en 28 años de vida había defendido su trabajo con tal convicción frente a su propia familia. Bueno, comenzó, pero fue interrumpida por el sonido del micrófono desde la mesa principal. Disculpen la interrupción, dijo Isabela con esa sonrisa radiante que iluminaba cualquier habitación. Quería agradecer especialmente a mi hermana mayor, Paloma, por toda su ayuda organizando esta noche. Paloma sintió todos los ojos del salón volviéndose hacia ella. Se levantó ligeramente, saludando con la mano, sintiéndose incómoda con la atención. Paloma siempre ha sido mi roca, continuó Isabela con voz dulce. Siempre disponible para ayudar, siempre dispuesta a hacer lo que sea necesario para que las cosas funcionen. No sé qué haría sin mi hermana mayor, tan responsable y confiable. Los aplausos llenaron el salón, pero Paloma sintió cada palabra como una pequeña puñalada. Responsable y confiable. Era como ser descrita como un electrodoméstico útil. Cuando Isabela terminó y los aplausos se desvanecieron, Paloma se sentó sintiendo más invisible que antes. Miró hacia la mesa principal, donde Isabela brillaba rodeada de amor y admiración, siendo celebrada por su belleza, su encanto, su perfección. ¿Está bien?, preguntó Damián en voz baja, inclinándose hacia ella. Perfectamente, mintió Paloma otra vez, forzando una sonrisa. Pero no estaba bien. Mientras veía cómo los invitados se acercaban constantemente a la mesa principal para felicitar a Isabela, mientras escuchaba las risas y los brindis que celebraban el amor perfecto de la pareja perfecta, Paloma sintió el peso familiar de ser la hermana de repuesto, la que estaba ahí para cuando la verdadera estrella no estuviera disponible. ¡Paloma! La voz de su madre la sobresaltó. Carmen se había acercado a la mesa 5 con una expresión ligeramente preocupada. ¿Podrías venir un momento? Isabela necesita ayuda con el vestido en el baño. Por supuesto. Incluso en la noche de compromiso de Isabela, su papel seguía siendo el mismo. La hermana útil que solucionaba problemas detrás del escenario. Con permiso, murmuró a la mesa levantándose. Estaré aquí cuando regrese, dijo Damián, y algo en su tono hizo que Paloma lo mirara directamente. Sus ojos café tenían una intensidad que le quitó el aliento por un momento. En el elegante baño del restaurante, Isabela estaba frente al espejo retocándose el maquillaje, con el vestido rosa perfecto sin una arruga. ¿Necesitas ayuda con algo?, preguntó Paloma. En realidad no, respondió Isabela casualmente, aplicándose brillo labial. Mamá pensó que necesitaba un descanso de toda la atención. Ya sabes cómo es esto. No, Paloma no sabía cómo era esto. Nunca había estado en el centro de una celebración dedicada completamente a ella. Isabela, dijo después de un momento, ¿puedo preguntarte algo? Claro, Palo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería si fuéramos diferentes? Si yo fuera la bonita y tú fueras... Isabela se volvió hacia ella con una expresión genuinamente confundida. ¿La qué? Paloma. ¿De dónde viene eso? Es solo que a veces me pregunto cómo sería recibir atención por algo positivo, no solo por ser útil. Isabela la miró por un momento con algo que podría haber sido compasión o lástima. Paloma, tú recibes atención. Todo el mundo te respeta, te valora, como la hermana responsable, como la que siempre está disponible para ayudar. ¿Y qué tiene de malo eso? Isabela se volvió completamente hacia ella. No todas podemos ser el centro de atención, Palo. Algunas personas están hechas para brillar y otras para apoyar. Tú eres increíblemente buena en tu papel. Las palabras, dichas con la honestidad cruel de alguien que nunca ha dudado de su lugar en el mundo, golpearon a Paloma como un martillo. Mi papel, repitió en voz baja. Sí, y es un papel importante. Yo no podría hacer lo que hago sin saber que tú estás ahí para manejar las cosas prácticas. Paloma asintió lentamente, sintiendo cómo algo se rompía silenciosamente en su pecho. Estás en Beisam Kishkimasa. Cuando regresaron al salón principal, la fiesta había alcanzado su punto más alto. La banda contratada tocaba música suave mientras las parejas bailaban en el centro del salón. Isabela y Ricardo eran, naturalmente, el centro de atención, moviéndose con una gracia que parecía coreografiada para las cámaras que varios invitados habían sacado para capturar el momento. Paloma regresó a la mesa 5,
donde Damián la esperaba con una expresión preocupada. «¿Todo bien?», preguntó cuando ella se sentó. Sí, Isabela solo necesitaba compañía por un momento, pero no estaba bien. Las palabras de su hermana resonaban en su cabeza como un eco doloroso. Algunas personas están hechas para brillar y otras para apoyar. «Paloma», dijo la señora Martínez, claramente afectada por varias copas de vino, «deberías buscar un hombre como el señor Vega aquí. A tu edad ya no puedes darte el lujo de ser tan selectiva». El comentario hecho frente a Damián hizo que Paloma deseara que la tierra se la tragara. Sintió cómo se sonrojaba intensamente mientras los demás en la mesa reían incómodamente. «Con todo respeto, señora Martínez», dijo Damián con voz fría, «cualquier hombre estaría afortunado de estar con Paloma. No es ella quien debería preocuparse por ser selectiva». La defensa de Damián, aunque bien intencionada, solo hizo que Paloma se sintiera peor. Era evidente que él estaba siendo amable con la hermana fea de la novia. En ese momento, don Alejandro se acercó al micrófono. «Amigos», comenzó, con voz clara que llenó todo el salón, «quiero tomar un momento para hablar sobre mi hija Isabela». Paloma sintió el estómago contraerse. Sabía lo que venía. «Cuando Isabela nació hace 25 años», continuó don Alejandro, con una sonrisa llena de orgullo, «supe inmediatamente que tendríamos algo especial en nuestras manos. Desde pequeña siempre fue luminosa, siempre fue la niña que hacía que las personas se detuvieran en la calle para admirar su belleza». Los invitados murmuraron aprobación, muchos asintiendo mientras miraban hacia Isabela, quien brillaba bajo las luces del salón. «Isabela nunca tuvo que esforzarse por ser el centro de atención», continuó don Alejandro. «Simplemente nació con esa gracia especial, esa belleza que ilumina cualquier habitación. Y Ricardo», miró hacia su futuro yerno, «tuviste la suerte de capturar el corazón de la mujer más hermosa de Nuevo León». Los aplausos fueron ensordecedores. Paloma aplaudió también, con las manos entumecidas y una sonrisa que se sentía pintada en su rostro. «Por supuesto», añadió don Alejandro, y Paloma sintió que se preparaba para lo inevitable. «También estamos orgullosos de nuestra Paloma. Siempre ha sido diferente, más práctica, más centrada en cosas prácticas. No tiene la belleza natural de Isabela, pero tiene otras cualidades. Es muy trabajadora, muy responsable». Paloma sintió como si le hubieran puesto hielo en las venas. Su propio padre acababa de anunciar frente a 60 personas que ella no tenía belleza natural, pero que al menos era trabajadora y responsable. «Las dos hermanas se complementan perfectamente», concluyó don Alejandro. «Una nos dio belleza y gracia, la otra nos dio confiabilidad». Los aplausos fueron más débiles esta vez, más incómodos. Paloma notó como varios invitados la miraban con una mezcla de lástima y pena. Sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos y supo que no podría contenerlas por mucho tiempo. El peso de 28 años de ser la otra hermana, la práctica, la confiable, se desplomó sobre ella como una avalancha. «Con permiso», murmuró, levantándose abruptamente de la mesa. «Paloma», comenzó Damián, pero ella ya estaba caminando rápidamente hacia la salida del salón. Logró llegar hasta el elegante jardín del restaurante antes de que las lágrimas comenzaran a caer. Se sentó en una banca de hierro forjado bajo un árbol de jacaranda, finalmente permitiendo que saliera todo el dolor que había estado conteniendo. No era solo lo que su padre había dicho esa noche. Era toda una vida de ser comparada, de ser encontrada menor, de ser valorada únicamente por su utilidad y no por quien era realmente. «¿Paloma?». La voz suave de Damián la hizo levantar la cabeza. Él estaba parado a unos metros de distancia, con el saco en la mano y la corbata ligeramente aflojada. Bajo la luz dorada de las lámparas del jardín, se veía aún más guapo, lo que solo hizo que Paloma se sintiera más patética. «Por favor, no», murmuró, limpiándose las lágrimas con la mano. «No necesito que sienta lástima por mí también». Damián se acercó y se sentó en la banca junto a ella, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para que pudiera sentir su presencia. «No siento lástima por usted», dijo suavemente. «Siento furia». Paloma lo miró con sorpresa. «¿Furia?». «Furia porque una familia puede ser tan ciega a lo extraordinario que tienen frente a ellos».
Sus ojos café la miraron con una intensidad que le quitó el aliento. Furia porque han hecho que usted crea que su valor se limita a ser útil. Pero es que ellos tienen razón, susurró Paloma, sintiendo nuevas lágrimas rodando por sus mejillas. Isabela es perfecta, es todo lo que una mujer debería ser, y yo soy... ¿Qué? Interrumpió Damián. Es que soy la hermana fea, la que se queda en casa, la que nunca va a tener lo que Isabela tiene tan naturalmente. Damián se quedó en silencio por un momento, como si estuviera procesando sus palabras. Cuando finalmente habló, su voz tenía una calidad que Paloma nunca había escuchado dirigida hacia ella. Paloma Restrepo, dijo, volviéndose completamente hacia ella en la banca. ¿Me haría el honor de casarse conmigo? Paloma se quedó completamente inmóvil, con las lágrimas aún húmedas en sus mejillas, mirando a Damián como si hubiera hablado en un idioma completamente desconocido. ¿Qué? Susurró, apenas audible. Le estoy pidiendo que se case conmigo, repitió Damián con la misma seriedad, sin una pizca de broma en su voz. Paloma se secó las lágrimas con el dorso de la mano, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Damián, usted no me conoce. Acabamos de conocernos hace unas horas. Eso no es cierto, respondió él, girándose completamente en la banca para quedar frente a ella. Llevo 8 meses conociendo a la mujer que diseñó ese proyecto de vivienda sustentable. Llevo 8 meses admirando su trabajo, su creatividad, su comprensión de lo que realmente necesita la gente. Pero eso es trabajo. Eso no es conocer a una persona. ¿No lo es? Damián se inclinó ligeramente hacia adelante. Su trabajo me dice que es alguien que piensa en los demás antes que en sí misma. Me dice que es creativa, inteligente, que busca soluciones donde otros ven problemas. Me dice que tiene compasión y visión. Paloma negó con la cabeza, sintiéndose como si estuviera en una especie de sueño surrealista. Damián, usted podría estar con cualquier mujer del mundo. ¿Por qué querría casarse con alguien como yo? ¿Como usted? La voz de Damián se volvió más intensa. ¿Se refiere a alguien brillante, talentosa, genuina? Me refiero a alguien que no es hermosa como Isabela, que no tiene su gracia social, que nunca va a ser el tipo de mujer que un hombre como usted presenta en sociedad. Damián se quedó en silencio por un momento, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Paloma, ¿puedo contarle algo sobre mi vida? Ella asintió, aún en shock. Durante los últimos 10 años, he salido exclusivamente con mujeres perfectas, modelos, actrices, herederas, mujeres que lucen exactamente como su hermana Isabela. Hizo una pausa, mirando hacia las luces del restaurante que se filtraban entre las hojas del jacaranda. ¿Sabe qué tienen todas en común? ¿Qué? Que después de una cena, después de una conversación, después de meses de salir con ellas, me siento completamente vacío, como si hubiera estado hablando con un espejo hermoso que solo me devuelve lo que quiero escuchar. Damián se volvió hacia ella nuevamente. Pero usted, en 3 horas de conversación intermitente, me ha hecho sentir más conectado, más interesado, más vivo de lo que he sentido en años. Eso no puede ser cierto, murmuró Paloma. ¿Por qué no puede ser cierto? Porque yo soy la hermana que se queda en casa, la que organiza cosas para otros, la que nunca es la protagonista de nada. Damián se levantó de la banca y se puso de pie frente a ella. ¿Sabe qué veo cuando la miro? Paloma negó con la cabeza. Veo a una mujer que ha diseñado hogares para familias de escasos recursos sin buscar reconocimiento. Veo a alguien que se quedó en una cena donde su propia familia la humilló públicamente, pero siguió sonriendo para no arruinarle la noche a su hermana. Su voz se volvió más suave. Veo a la mujer más hermosa del mundo. Damián, comenzó Paloma, pero él continuó. Y cuando la veo llorar porque cree que no es suficiente, lo único que quiero hacer es pasar el resto de mi vida demostrándole lo equivocada que está. En ese momento, las voces y la música del restaurante se filtraron hacia el jardín. La fiesta continuaba. El mundo seguía girando, pero Paloma se sintió como si el tiempo se hubiera detenido completamente. Esta es la propuesta más loca que he escuchado en mi vida, susurró. Probablemente, admitió Damián con una pequeña sonrisa, pero es la propuesta más sincera que he hecho también. ¿Pero qué dirán?
Su familia, sus amigos, sus socios de negocios, ¿esperarán que se case con alguien como su hermana? Damián se arrodilló frente a la banca, tomando suavemente las manos de Paloma. Paloma, he pasado mi vida entera haciendo lo que otros esperaban de mí, tomando decisiones basadas en lo que parecería correcto en sociedad, y me ha dejado vacío. Sus ojos café la miraron con una intensidad que le quitó el aliento. Por primera vez en mi vida quiero hacer algo porque es lo que siento en el corazón, y mi corazón me dice que usted es la mujer con la que quiero construir una vida. Damián, esto es demasiado rápido, demasiado intenso. Lo sé, admitió él, y no espero una respuesta ahora. Solo necesitaba que supiera que hay alguien en este mundo que la ve por quien realmente es. Alguien que cree que usted no es la otra hermana, sino la mujer más extraordinaria que ha conocido. Paloma sintió nuevas lágrimas, pero estas eran diferentes. No eran lágrimas de humillación o dolor, sino de algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. No sé qué decir, susurró. No tiene que decir nada ahora, solo piénselo. En ese momento, la voz de Carmen resonó desde la entrada del jardín. Paloma, ¿estás ahí? Isabela te está buscando. Damián se levantó rápidamente, ayudando a Paloma a ponerse de pie también. Su familia la necesita, dijo suavemente. Siempre me necesitan para algo, murmuró Paloma, pero esta vez había una nueva nota en su voz, una pequeña chispa de algo que se parecía a la rebeldía. Cuando Paloma y Damián regresaron al salón principal, la fiesta había tomado un tono más relajado. Los invitados mayores conversaban en pequeños grupos, mientras que los más jóvenes habían comenzado a bailar más libremente. Isabela y Ricardo seguían siendo el centro de atención, posando para fotos que sin duda aparecerían en las páginas sociales de los periódicos locales. ¡Paloma! Isabela la interceptó inmediatamente, tomándola del brazo. ¿Dónde estabas? Mamá dijo que habías salido al jardín. Solo necesitaba aire fresco, respondió Paloma, consciente de que Damián había regresado discretamente a la mesa 5. ¿Estás bien? Te ves diferente. Isabela la estudió con la mirada entrenada de alguien acostumbrada a ser el centro de atención. ¿Has estado llorando? Estoy bien, porque si algo te molestó de lo que dijo papá. Isabel la pausó, como si realmente estuviera considerando que sus palabras podrían haber sido hirientes. Ya sabes cómo es papá cuando habla en público. ¿No quiso decir qué?, preguntó Paloma, sintiendo esa nueva chispa de rebeldía creciendo en su pecho. Bueno, ya sabes, cuando dijo que no tienes belleza natural, obvio que quiso decir que tienes otro tipo de belleza. Belleza interior. Las palabras, dichas con la mejor intención, dolieron tanto como las originales. Ah, belleza interior, por supuesto. ¡Exacto! Isabela sonrió, claramente aliviada de haber solucionado el problema. Además, no todos podemos ser afortunados con la genética, pero tú tienes otras cualidades maravillosas. En el pasado, Paloma habría asentido, habría sonreído, habría aceptado esta consolación condescendiente y habría seguido con su papel. Pero las palabras de Damián resonaban en su cabeza. La mujer más hermosa del mundo. Isabela, dijo lentamente, ¿alguna vez has considerado que tal vez yo no necesito ser consolada por mi apariencia? Isabela parpadeó, claramente confundida. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tal vez estoy cansada de que toda mi familia asuma que porque no me veo como tú, automáticamente soy menos valiosa. Paloma, nadie piensa que eres menos valiosa, ¿no? Paloma miró alrededor del salón, donde los invitados seguían celebrando la perfección de Isabela y Ricardo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien en esta familia celebró algo que yo hice? Celebramos tus cosas todo el tiempo. ¿Cómo qué? Isabela abrió y cerró la boca, claramente buscando un ejemplo que no llegaba. Exacto, murmuró Paloma. Celebran que soy útil, celebran que soy confiable, pero nunca celebran que soy talentosa o creativa, o que he hecho algo de lo que valga la pena estar orgullosa. Paloma, ¿qué te pasa esta noche? No eres así normalmente. Tal vez el problema es que he sido así normalmente durante demasiado tiempo. En ese momento, Carmen se acercó con una expresión preocupada. ¿Todo está bien aquí? Las escuché discutiendo. No estamos discutiendo, respondió Isabela rápidamente. Solo
Paloma está siendo un poco sensible esta noche. Sensible, repitió Paloma, sintiendo cómo esa palabra familiar se asentaba sobre ella como una manta pesada. Mi amor, dijo Carmen poniendo una mano en el brazo de Paloma, sé que a veces puedes sentirte opacada por Isabela, pero tienes que entender que no todas las personas nacen para brillar de la misma manera. ¿Y de qué manera nací para brillar yo, mamá? Carmen parpadeó, claramente no preparada para la pregunta. Bueno, tú brillar de maneras más internas, más sutiles. Invisibles, quieres decir. No invisibles, solo diferentes. Carmen miró nerviosamente alrededor, como si se diera cuenta de que esta conversación estaba tomando un rumbo peligroso. Paloma, mi amor, creo que necesitas descansar. Ha sido una noche larga. Paloma miró a su madre y hermana, viéndolas realmente por primera vez en mucho tiempo. No eran maliciosas. No estaban tratando de lastimarla intencionalmente, pero habían construido un sistema familiar completo donde ella era la hermana práctica, la de belleza interior, la que existía para apoyar el brillo de Isabela. Tienen razón, dijo finalmente. Ha sido una noche muy larga. Se volvió para alejarse, pero la voz de Isabela la detuvo. Paloma, ¿seguirás ayudándome con los preparativos de la boda mañana? Tenemos que ir a ver flores y... Paloma se volvió lentamente. ¿Me estás preguntando si seguiré cumpliendo mi papel de hermana útil? No seas dramática, solo te pregunto si me vas a ayudar. ¿Y si te dijera que no? El silencio que siguió fue incómodo. Era evidente que la posibilidad de que Paloma dijera no a algo nunca había sido considerada. Bueno, murmuró Isabela, supongo que tendría que encontrar otra manera de... Exacto, dijo Paloma suavemente. Tendrías que encontrar otra manera. Caminó hacia la salida del salón, sintiendo los ojos de su familia clavados en su espalda. En la entrada se encontró con Damián, quien claramente la había estado esperando. ¿Se va?, preguntó él. Creo que sí. ¿Puedo llevarla a casa? Paloma miró hacia atrás, hacia el salón lleno de gente celebrando la perfección de Isabela y Ricardo, hacia su familia que la veía como un accesorio útil pero no esencial. ¿Sabe qué?, dijo, sintiendo por primera vez en años una sensación de libertad. Me gustaría mucho. Mientras caminaban hacia la salida, Damián murmuró, ¿sigue pensando en mi propuesta? Paloma lo miró. A este hombre que había visto valor en ella cuando su propia familia no podía, que había defendido su trabajo cuando otros lo llamaban hobby, que había visto belleza donde ella solo veía defectos. Sí, respondió simplemente. Sigo pensando. El Mercedes-Benz de Damián se deslizaba silenciosamente por las calles nocturnas de Monterrey. Paloma iba en el asiento del pasajero, mirando por la ventana las luces de la ciudad que conocía tan bien, pero que esta noche parecía completamente diferente. ¿En qué está pensando?, preguntó Damián, rompiendo el silencio contemplativo que había dominado el viaje. En que hoy me di cuenta de algo terrible, respondió Paloma sin apartar la mirada de la ventana. ¿Qué? Que he pasado 28 años de mi vida pidiendo permiso para existir. Damián redujo la velocidad, deteniéndose en un semáforo en rojo. Se volvió hacia ella completamente. ¿Qué quiere decir con eso? Paloma finalmente lo miró, y él pudo ver en sus ojos verdes una mezcla de dolor y claridad que no había estado ahí antes. Permiso para hablar sobre mi trabajo sin disculparme, porque no sea femenino suficiente. Permiso para ocupar espacio en mi propia familia, sin sentirme como si estuviera robándole atención a Isabela. Permiso para ser valorada por algo más que por qué tan útil puedo ser para otros. El semáforo cambió a verde, pero Damián no se movió inmediatamente. Y ahora se ha dado cuenta de que no necesita ese permiso. Exacto, pero es aterrador, ¿sabe? Cuando has vivido toda tu vida en un papel específico, cambiarlo se siente como saltar de un precipicio. Tal vez, dijo Damián suavemente, es hora de aprender a volar. Llegaron a la casa familiar de los Restrepo en la colonia del Valle. Las luces estaban apagadas. Era evidente que Paloma sería la primera en regresar de la celebración. ¿Quiere entrar?, preguntó Paloma, y luego se sonrojó. Digo, para un café o algo así. Me encantaría. La casa estaba en silencio, envuelta en esa quietud particular de los hogares mexicanos,
acomodados después de medianoche. Paloma guió a Damián hacia la cocina, una habitación espaciosa con azulejos de talavera y electrodomésticos de acero inoxidable que Carmen había diseñado para impresionar, pero que raramente usaba para cocinar realmente. «¿Café está bien? ¿O tengo horchata casera que hice ayer?», ofreció Paloma moviéndose por la cocina con una naturalidad que contrastaba con su nerviosismo anterior. «Horchata suena perfecto. ¿Usted la hizo?» «Sí, es una receta de mi abuela materna. Ella me enseñó antes de morir». Paloma sacó una jarra del refrigerador y sirvió 2 vasos. Era la única persona en la familia que nunca me comparó con Isabela. ¿Cómo era? Directa, honesta. Solía decirme que las flores más hermosas a menudo necesitan más tiempo para florecer, pero que cuando lo hacen son las que duran más. Paloma le entregó el vaso a Damián. Pensé que solo me estaba consolando, pero tal vez tenía razón. Se sentaron en la isla de la cocina, con los taburetes altos que permitían una conversación cara a cara. Damián tomó un sorbo de la horchata y sus ojos se iluminaron. «Esto está increíble. Es completamente diferente a cualquier horchata que haya probado». Le agregó almendras tostadas y un toque de vainilla real. Mi abuela decía que la horchata comercial era para turistas, pero que la verdadera horchata era un arte, como su arquitectura, observó Damián. Toma algo común y lo transforma en algo extraordinario. Paloma sintió que se sonrojaba. ¿Siempre es tan directo con los cumplidos? Solo cuando son verdad. Damián pausó, girando el vaso entre sus manos. Paloma, ¿puedo preguntarle algo personal? Después de que me pidió matrimonio en un jardín, creo que hemos superado los límites de las preguntas personales. Él rió, un sonido cálido que llenó la cocina silenciosa. ¿Qué la hizo estudiar arquitectura? Mi abuela, en realidad. Cuando tenía 12 años, Isabela estaba en una de sus primeras competencias de belleza infantil. Yo me quedé en casa con la abuela porque tenía gripe. Paloma sonrió al recordar. En lugar de ver la televisión, ella me enseñó a diseñar la casa de mis sueños en papel cuadriculado. ¿Y cómo era esa casa? Tenía espacios enormes para cocinar juntas, ventanas gigantes para que entrara toda la luz posible y un estudio donde yo podía crear cosas. Paloma pausó. Mi abuela me dijo que las casas no solo debían verse bonitas, sino hacer felices a las personas que vivían en ellas, como su proyecto de vivienda social. Exacto. Cada familia de bajos recursos merece sentirse orgullosa de donde vive, sentirse segura, tener dignidad en su hogar. Los ojos de Paloma brillaron con una pasión que transformó completamente su rostro. La arquitectura no es solo sobre edificios, es sobre vidas humanas. Damián la miró con una intensidad que le quitó el aliento. ¿Se da cuenta de lo que acaba de pasar? ¿Qué? Acaba de hablar durante 5 minutos sobre su trabajo sin disculparse una sola vez, sin minimizarlo, sin actuar como si fuera solo un hobby. Paloma se detuvo, dándose cuenta de que tenía razón. Es cierto. Esa es la Paloma de la que me enamoré, la que habla con pasión sobre crear hogares dignos para familias, la que se ilumina cuando habla de hacer del mundo un lugar mejor. ¿Se enamoró?, preguntó Paloma en voz baja. Damián puso su vaso en la isla y se acercó más a ella. Completamente, irremediablemente, desde el momento en que leí su propuesta de vivienda sustentable y me di cuenta de que había encontrado a alguien que piensa como yo, que se preocupa como yo. Damián, sé que mi propuesta fue apresurada. Sé que apenas nos conocemos en persona, pero también sé que he estado buscando durante años a alguien real, alguien genuino, alguien que me haga querer ser una mejor versión de mí mismo. Se acercó aún más, y usted es esa persona. En ese momento, se escuchó el sonido de autos llegando a la entrada. Voces familiares comenzaron a flotar desde el exterior. Mi familia regresó, susurró Paloma. ¿Quiere que me vaya? Paloma miró hacia la entrada, donde sabía que en momentos aparecerían Isabela, Carmen y don Alejandro, probablemente queriendo hacer un análisis completo de la noche y de su comportamiento extraño. Por primera vez en su vida, no quería esconderse. «No», dijo con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma, «quiero que se quede». La puerta principal se abrió con el sonido característico de tacones altos contra el mármol del recibidor. Las voces de Isabela, Carmen y don Alejandro
llenaron la casa, aún animadas por el champán y la adrenalina de la celebración. No entiendo qué le pasó a Paloma esta noche, estaba diciendo Carmen mientras se acercaban a la cocina. Que estaba muy sensible, muy... Se detuvieron abruptamente al ver a Paloma y Damián sentados en la isla de la cocina, compartiendo horchata como si fuera lo más natural del mundo. «Oh», murmuró Isabela, claramente sorprendida. «No sabíamos que que el señor Vega...» «Damián me trajo a casa», dijo Paloma simplemente. Le ofrecí horchata. Don Alejandro entró a la cocina con esa presencia imponente que había perfeccionado en décadas de dirigir juntas directivas. «Señor Vega, qué amable de su parte traer a Paloma. Espero que no haya sido una molestia». «Para nada, don Alejandro. Ha sido un placer pasar tiempo con Paloma. Es una mujer extraordinaria». Carmen se acercó con esa sonrisa social perfectamente calibrada. «Ay, qué galante. Aunque Paloma puede ser muy seria a veces, siempre tan enfocada en su trabajo, tan intensa». «Su intensidad es una de las cosas que más admiro de ella», respondió Damián con una firmeza que hizo que Carmen parpadeara con sorpresa. Isabela se acercó a la isla, todavía resplandeciente en su vestido rosa. «Señor Vega, Damián, esperamos que haya disfrutado la celebración. Sé que este tipo de eventos familiares pueden ser abrumadores para personas que no nos conocen». «Al contrario», dijo Damián, sin apartar la mirada de Paloma. «Esta noche me ha permitido conocer a una de las mujeres más impresionantes que he tenido el honor de conocer». El silencio incómodo que siguió fue palpable. Era evidente que ningún miembro de la familia Restrepo sabía cómo interpretar el obvio interés de Damián en Paloma. «Bueno», dijo don Alejandro finalmente, «supongo que debería preguntarle sobre sus intenciones con mi hija». La pregunta, hecha con el tono protector de un padre tradicional, habría sido completamente apropiada si hubiera estado dirigida hacia un pretendiente de Isabela. Dirigida hacia alguien interesado en Paloma, sonaba casi surreal. Damián se levantó del taburete mostrando toda su altura imponente. «Mis intenciones, don Alejandro, son completamente serias». «¿Serias?», repitió Carmen, como si la palabra no tuviera sentido en este contexto. «Completamente. Estoy enamorado de su hija Paloma y tengo la intención de pedirle que se case conmigo». El vaso de agua que Isabela tenía en la mano se resbaló, estrellándose contra el piso de Talavera. Los fragmentos se esparcieron por toda la cocina. «¿Qué?», susurró Isabela. «¿Matrimonio?». Carmen se tambaleó ligeramente, como si las palabras fueran físicamente desconcertantes. Don Alejandro miró entre Damián y Paloma como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas imposible. «Señor Vega, con todo respeto, ¿está usted seguro de que está hablando de Paloma?». La pregunta, hecha sin malicia pero con genuina confusión, cortó el aire como una navaja. «Completamente seguro», respondió Damián con una firmeza que no admitía dudas. «Estoy hablando de Paloma Restrepo, la arquitecta más talentosa que he conocido, la mujer más inteligente y hermosa con la que he tenido el honor de pasar tiempo». Paloma sintió lágrimas acumulándose en sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de humillación. Eran lágrimas de gratitud hacia este hombre que estaba defendiendo su valor frente a su propia familia. Pero Isabela buscó palabras, claramente luchando por entender la situación. «Damián, usted puede tener a cualquier mujer. ¿Por qué querría a la mujer más extraordinaria que he conocido?», completó Damián con una edge de frialdad en su voz. «Porque tengo la suerte de poder reconocer la verdadera belleza cuando la veo». Carmen se sentó pesadamente en uno de los taburetes. «Pero Paloma nunca ha... Ella no es el tipo de mujer que los hombres como usted normalmente...». «Tal vez», interrumpió Paloma, encontrando su voz por primera vez desde que había empezado esta conversación surreal. «El problema no soy yo. Tal vez el problema es que ustedes nunca me han visto realmente». Don Alejandro frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con eso?». «Quiero decir que han pasado 28 años viéndome como la otra hermana, como la práctica, la útil, la que no es Isabela». Paloma se levantó del taburete, sintiendo una fortaleza que nunca había conocido antes. «Pero nunca han visto que soy una arquitecta exitosa, que he diseñado proyectos que han cambiado vidas, que tengo ideas y sueños y valor propio». «Paloma, mi amor»,
comenzó Carmen. Por supuesto que valoramos tu trabajo. No, no lo hacen. Papá lo llamó pasatiempo esta noche. Isabela me preguntó cuándo iba a seguir sus pasos en lugar de celebrar los míos propios. Ustedes me aman, pero no me ven. Isabela tenía lágrimas en los ojos. Palo, yo nunca quise hacerte sentir invisible, terminó Paloma. Pero eso es exactamente lo que he sido en esta familia durante años. Damián se acercó a Paloma, tomando su mano. Pero ya no más. La simple declaración, hecha con absoluta convicción, cambió algo fundamental en la atmósfera de la cocina. Señor Vega, dijo don Alejandro lentamente, ¿está realmente serio sobre esto? Más serio de lo que he estado sobre algo en mi vida entera. Don Alejandro miró a su hija mayor, realmente la miró, tal vez por primera vez en años, y en sus ojos, Paloma vio algo que nunca había visto antes: respeto. Entonces, murmuró don Alejandro, supongo que necesitamos conocerte mejor, Paloma, la verdadera Paloma. Por primera vez en su vida, Paloma Restrepo se sintió vista por su propia familia. 3 días después de la cena de compromiso de Isabela, la casa de los Restrepo había desarrollado una dinámica completamente nueva. Paloma se despertó el sábado por la mañana con el sonido inusual de voces tranquilas en el comedor, en lugar de los gritos habituales de Isabela, preguntando dónde había dejado algún accesorio de moda. Cuando bajó a desayunar, encontró a su familia sentada alrededor de la mesa de roble. Pero el ambiente era diferente. Don Alejandro tenía varios periódicos esparcidos, pero no estaba leyendo la sección de negocios como siempre. En su lugar, tenía abierta la sección de arquitectura y desarrollo urbano. «Buenos días», murmuró Paloma, dirigiéndose directamente hacia la cafetera. «Paloma», dijo su padre, levantando la mirada del periódico, ¿sabías que tu proyecto de vivienda sustentable apareció mencionado en El Norte esta mañana? Paloma se volvió, sorprendida. ¿En serio? Don Alejandro le mostró el periódico, donde efectivamente había un artículo sobre innovaciones en vivienda social en Nuevo León. Su proyecto aparecía destacado como ejemplo de arquitectura con conciencia social. No lo sabía, admitió Paloma, sintiendo una mezcla extraña de orgullo y surrealismo por ver su trabajo reconocido públicamente. Es muy impresionante, dijo Carmen, aunque su tono sugería que estaba haciendo un esfuerzo consciente por ser más atenta. ¿Por qué nunca nos contaste que había salido en los medios? Porque... Paloma se detuvo, dándose cuenta de que la respuesta era simple, pero dolorosa. Porque pensé que no les interesaría. Isabela, quien había estado inusualmente silenciosa, finalmente habló. «Palo, ¿puedo hablar contigo?» En privado. Las 2 hermanas caminaron hacia el jardín trasero, donde el sol de la mañana creaba sombras suaves bajo los naranjos que su abuela había plantado décadas atrás. «Paloma», comenzó Isabela, jugando nerviosamente con su anillo de compromiso, «he estado pensando mucho sobre lo que dijiste el miércoles por la noche. Sí, y creo que tienes razón». Isabela levantó la mirada, y Paloma vio algo en los ojos de su hermana que nunca había visto antes: vulnerabilidad genuina. «Nunca me di cuenta de que te sentías invisible. No es tu culpa, Isabela. Nunca fue tu culpa ser perfecta. Pero sí es mi culpa nunca haber hecho preguntas, nunca haber preguntado sobre tu trabajo, sobre tus sueños, sobre lo que realmente querías». Isabela se sentó en una de las sillas de hierro forjado del jardín. «Siempre asumí que estabas feliz siendo mi hermana mayor que se encarga de todo». Paloma se sentó frente a ella. «Yo también asumí que ese era mi papel, hasta que alguien me hizo ver que podía ser algo diferente. Damián». «Sí». Isabela se quedó en silencio por un momento, procesando. «¿Realmente le vas a decir que sí? No lo sé. Es todo tan rápido, tan intenso. Pero lo amas». La pregunta, hecha con una simplicidad directa que era poco característica en Isabela, tomó a Paloma por sorpresa. «¿Cómo puedo amarlo? Apenas lo conozco». «Paloma». Isabela se inclinó hacia adelante. «He estado en el mundo del modelaje durante 7 años. He conocido docenas de hombres ricos, poderosos, guapos, y puedo reconocer cuando un hombre está actuando y cuando está siendo genuino. Y Damián no estaba actuando el miércoles. La forma en que te miraba, la forma en que habló de ti, la manera en que te defendió». Isabela hizo una pausa.
Yo llevo 2 años con Ricardo, y él nunca me ha mirado como Damián te miró a ti en una noche. Las palabras de Isabela golpearon a Paloma como una revelación. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Ricardo me ama, pero me ama como se ama a una obra de arte hermosa. Me admira, me protege, me cuida, pero Damián te ama como se ama a una persona completa. Te ve, te respeta, te valora. Isabela sonrió con una tristeza que Paloma nunca había visto en ella. Eso es muy raro, Palo. En ese momento, el teléfono de Paloma vibró. Era un mensaje de Damián. ¿Podríamos almorzar hoy? Hay algo que quiero mostrarte. Es él, murmuró Paloma. Ve, dijo Isabela suavemente. Y Paloma, sea cual sea tu decisión, finalmente entiendo por qué alguien se enamoraría de ti. Porque yo también me estoy conociendo a mi hermana real por primera vez. Y es increíble. 2 horas después, Paloma se encontró con Damián en un café pequeño del centro histórico de Monterrey, muy diferente a los restaurantes elegantes donde probablemente solía almorzar. ¿Cómo está la familia?, preguntó él cuando ella se sentó. Diferente, extrañamente diferente. Paloma le contó sobre el periódico, sobre la conversación con Isabela, sobre la nueva atención que estaba recibiendo de su familia. ¿Y cómo se siente eso? Bien, pero también confuso. Como si fuera una persona completamente nueva y tuviera que aprender a ser ella. Damián sonrió. No es una persona nueva, Paloma. Es la persona que siempre fue, pero que ahora está siendo vista. ¿Y si no sé cómo ser esa persona con confianza constante? ¿Y si esto es solo un momento de claridad, pero luego vuelvo a ser la hermana invisible? Damián alcanzó a través de la mesa y tomó su mano. ¿Recuerda lo que me dijo sobre su abuela? Que las flores más hermosas a veces necesitan más tiempo para florecer, pero cuando lo hacen, son las que duran más. Sí, usted ya floreció, Paloma. Lo que pasó el miércoles no fue el comienzo de su transformación. Fue el momento en que finalmente permitió que otros vieran lo que siempre estuvo ahí. Paloma sintió lágrimas acumulándose en sus ojos. ¿Y si no soy suficiente para su mundo? ¿Su familia, sus amigos, sus socios de negocios? Mi mundo necesita cambiar, y usted es exactamente la persona que puede ayudarme a cambiarlo. Damián sacó una pequeña caja de terciopelo azul del bolsillo de su chaqueta. Paloma, sé que mi propuesta fue apresurada, sé que apenas nos conocemos en persona, pero también sé que quiero pasar el resto de mi vida conociendo cada parte de quién es usted. Abrió la caja, revelando un anillo simple pero elegante, una esmeralda rodeada de pequeños diamantes. No es ostentoso, no está diseñado para impresionar a otros, está diseñado para usted. Paloma miró el anillo, después a Damián, después hacia el café lleno de gente común viviendo vidas auténticas. ¿Qué me está pidiendo exactamente?, susurró. Le estoy pidiendo que se case conmigo. Le estoy pidiendo que construyamos una vida juntos, donde ambos podamos ser completamente auténticos. Le estoy pidiendo que me permita amarla como se merece ser amada. 6 meses después, la iglesia de San José en el centro de Monterrey estaba decorada con flores blancas y verdes, creando un ambiente elegante pero no ostentoso. No era la catedral metropolitana que Carmen había sugerido inicialmente, ni el evento de 500 invitados que don Alejandro había propuesto. En su lugar, Paloma había elegido la pequeña iglesia donde su abuela solía llevarla cuando era niña, con 120 invitados que realmente significaban algo para ella y Damián. ¿Estás segura de este vestido?, preguntó Isabela por 10ª vez, ajustando los pliegues del vestido de novia de Paloma. Era un vestido hermoso pero no tradicional, de seda color marfil con mangas de encaje 3/4, que abrazaba las curvas de Paloma en lugar de esconderlas. Lo había diseñado una diseñadora local recomendada por Damián, quien había insistido en que el vestido debía reflejar la personalidad de Paloma, no las expectativas de la sociedad. Estoy segura, respondió Paloma, mirándose en el espejo del pequeño cuarto de preparación de la iglesia. Por primera vez en su vida, se veía exactamente como quería verse, auténtica, elegante y completamente cómoda en su propia piel. «Te ves increíble», dijo Isabela, y esta vez no había una pizca de condescendencia en su voz. Durante los últimos 6 meses, la relación entre las hermanas había evolucionado hacia algo que nunca habían tenido antes: amistad real. Carmen entró al cuarto, llevando el ramo de Paloma.
una mezcla simple pero hermosa de rosas blancas y eucalipto que ella misma había elegido. «Mi niña», murmuró Carmen con lágrimas en los ojos. Durante los meses de preparación de la boda, había hecho un esfuerzo genuino por conocer mejor a Paloma, incluso visitando algunos de sus proyectos arquitectónicos. Tu abuela estaría tan orgullosa. En estos 6 meses, Paloma había tomado decisiones que habrían sido impensables antes. Había dejado el pequeño estudio de arquitectura donde trabajaba para unirse a Damián en crear una nueva división de Grupo Vega enfocada en vivienda social y desarrollo sostenible. Habían viajado juntos a Colombia y Costa Rica, estudiando proyectos de vivienda innovadora. Habían pasado noches enteras hablando sobre sus visiones para el futuro, descubriendo que compartían no solo atracción, sino valores fundamentales. «Es hora», anunció don Alejandro desde la puerta. Durante estos meses, la relación de Paloma con su padre había experimentado la transformación más dramática. Después de ver el trabajo real de su hija, después de conocer a Damián y entender la seriedad de sus intenciones, don Alejandro había comenzado a ver a Paloma como la profesional competente que siempre había sido. Caminaron juntos por el pasillo central de la iglesia, donde 120 personas se pusieron de pie. Paloma vio caras familiares, colegas arquitectos, amigos de la universidad que había recuperado, empleados de Grupo Vega y, por supuesto, su familia. Pero toda su atención se enfocó en Damián, que la esperaba en el altar vestido con un smoking gris carbón, con una sonrisa que iluminó completamente su rostro cuando la vio. Cuando don Alejandro puso la mano de Paloma en la de Damián, murmuró algo que solo ellos pudieron escuchar. «Cuídala. Es más valiosa de lo que nos dimos cuenta durante demasiado tiempo». «Lo sé», respondió Damián suavemente, «y lo haré». La ceremonia fue perfecta en su simplicidad. Los votos que habían escrito juntos hablaban no de perfección romantizada, sino de crecimiento mutuo, de apoyo genuino y de construir algo real juntos. «Prometo verte siempre por quien realmente eres», dijo Damián, «y recordarte tu valor cuando olvides verlo tú misma». «Prometo ser valiente contigo», respondió Paloma, «ser auténtica contigo y construir una vida donde ambos podamos brillar completamente». Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, cuando Damián la besó mientras los invitados aplaudían, Paloma sintió algo que nunca había experimentado antes, la sensación completa de estar exactamente donde pertenecía, con exactamente la persona correcta, siendo exactamente quien era. La recepción fue en los jardines de una quinta colonial que habían restaurado juntos como su primer proyecto conjunto. Era un espacio que combinaba elegancia tradicional mexicana con toques modernos y sostenibles, un reflejo perfecto de quienes eran como pareja. Durante el brindis, Isabela tomó el micrófono con una gracia que había perfeccionado en años de apariciones públicas, pero cuando habló, sus palabras fueron las más genuinas que Paloma había escuchado de ella. «Durante años, pensé que conocía a mi hermana Paloma», comenzó. «Pensé que era la hermana mayor responsable, la práctica, la que siempre estaba ahí cuando la necesitábamos. Y todo eso es cierto, pero lo que no sabía es que también es brillante, creativa, valiente y que tiene la capacidad de cambiar vidas a través de su trabajo». Isabela miró directamente a Paloma. «Damián no tuvo suerte de encontrarte, Palo. Tuvo la inteligencia de reconocerte y todos nosotros finalmente estamos aprendiendo a hacer lo mismo». Mientras la noche continuaba, mientras bailaba con Damián bajo las luces colgantes que habían instalado entre los árboles centenarios, Paloma reflexionó sobre todo lo que había cambiado desde aquella cena de compromiso 6 meses atrás. «¿En qué piensa, señora Vega?», murmuró Damián contra su oreja mientras se movían lentamente con la música. «En que finalmente entiendo lo que mi abuela quiso decir sobre las flores que tardan más en florecer». «¿Y qué es eso?». «Que cuando finalmente florecen no solo duran más, cambian todo el jardín a su alrededor». Damián se alejó ligeramente para mirarla a los ojos. «¿Y cómo ha cambiado su jardín?». Paloma miró alrededor de la recepción, su familia tratándola con respeto genuino, sus amigos y colegas celebrando sus logros profesionales, y más importante, ella misma sintiéndose completamente cómoda, siendo el centro de atención positiva. «Mi jardín finalmente refleja quién siempre fui por dentro»,
respondió. Solo necesitaba a alguien que me ayudara a verlo, y yo necesitaba a alguien que me enseñara la diferencia entre belleza superficial y belleza real. Se besaron mientras la música continuaba, mientras sus familias y amigos celebraban, y mientras comenzaban oficialmente una vida donde ambos podrían brillar auténticamente. Paloma Restrepo Vega ya no era la hermana invisible. Era la arquitecta exitosa, la esposa amada, y más importante, la mujer que finalmente se había dado permiso de existir completamente. Y ese fue solo el comienzo.